Y ese es el origen que toma también la famosísima arepa de huevo. Es que, claro, viene de la empanada siria. Y todas estas fueron formas de adaptación que se fueron haciendo al traspolar sus conocimientos gastronómicos de sus tierras de origen al país donde se estaban asentando. En 1880-90, cuando inicia realmente esta migración de árabes levantinos a las Américas, estos países se encontraban bajo el yugo del Imperio Turco Otomano. Entonces hay un declive de la situación económica, hay algunos enfrentamientos sectarios, hay también intereses crecientes de las potencias europeas en la región, hay intereses coloniales, la situación económica es muy difícil, hay muchas guerras, entonces la población ve como necesario salir en busca de otras oportunidades. Cuando salían de sus países de origen y los puertos de donde eran expedidos era de Jaffa en Palestina y de Beirut en el Líbano, salían con destino a América. Ellos llegaban a los puertos y oían el grito de América, América. Ese era el grito que les proporcionaba la ilusión de ir al encuentro de un nuevo mundo donde se pudieran establecer. Argentina, Chile, Venezuela fueron países que en particular recibieron mucha migración árabe levantina. Cuando me refiero a esta migración árabe, estoy refiriéndome específicamente a 3 países que fueron los que más aportaron migrantes, no los únicos, pero los que más aportaron inmigrantes árabes a Colombia. Me refiero a Palestina, a Siria y al Líbano. Entonces, cuando ellos se embarcaban en estos puertos que ya he mencionado, el capitán del barco comenzó a insinuarle a los primeros que venían que había un puerto, aquí era en Cartagena, Barranquilla funciona a partir de Puerto Colombia, de que estuvo ya el muelle de Puerto Colombia en funciones, y eso era lo que facilitaba porque eran puertos de llegada, pero además ya los que iban entrando con esas primeras oleadas por sugerencia de ese capitán de ese barco que los trajo, se establecían y empezaron a enviar noticias de este nuevo mundo que encontraban. Puerto Colombia y Barranquilla eran espacios cosmopolitas, habían personas de todas partes, mucho del progreso al país ingresó efectivamente por Puerto Colombia gracias a las conexiones económicas que habían con el resto del mundo. Una vez en Puerto Colombia, algunos inmigrantes decidían seguir vía el río, adentrarse al territorio colombiano, a toda la geografía colombiana, siguiendo obviamente las cauces de los ríos. Entonces podemos encontrar comunidades a lo largo del río Magdalena, Atrato, Sinú. Entonces hay una gran población que se desplaza, pero hay una población aún mayor que permanece en Barranquilla. Y Barranquilla les resultaba propicia para desarrollar su máxima habilidad, que era el comercio, porque Barranquilla, como fue denominada Puerta de Oro de Colombia, porque aquí se da la entrada por vía marítima, aérea y fluvial, y abriendo y allanando los caminos expeditos del comercio. Lo que ellos podían traer, lo que podían regar río adentro, era propicio para su actividad. Aparte de que Barranquilla no fue una ciudad fundada, Barranquilla es tierra de inmigrantes desde su inicio. Por tanto, pues fue una tierra fértil para la convocatoria de culturas.
muchos de ellos se dedican posteriormente a la finca raíz, muchos luego ingresan a las universidades y estudian medicina, hay muchos dedicados a las artes, a la música, a la literatura, pero la actividad central inicial fue efectivamente el comercio. Hay otra población, y en este caso vale la pena resaltar la labor de las mujeres, y es dedicarse a los negocios de cocina. Esto no inicia en las primeras décadas de la conformación de esta comunidad o de esta diáspora de inmigrantes, sino que es algo un poco posterior. Vemos como en los 50, 60 inician las primeras ventas de comida árabe, los primeros restaurantes empiezan a aparecer en la ciudad, y yo creo que eso hace parte de la integración que tienen los árabes con la ciudad, que ya ellos se sienten tranquilos en compartir su gastronomía, y la población local, la sociedad receptora, también se siente tranquila en conocer y también, ¿por qué no compartir estos platos con esta migración? Entonces, muchos de ellos empiezan a desarrollar negocios de comida porque digamos que es un arte o una especialidad en la que no tienen mucha competencia, y también las mujeres son algunas de las responsables de estos negocios de comida. Cuando llegamos ante ti milagro, Señor, cuando reconocemos que sin ti nada somos, cuando reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado. Colombia es un país de regiones, y cada región le iba aportando a estos inmigrantes árabes lo que desde su región se producía para que ellos a su vez lo replicaran en sus comidas, porque cada asentamiento de inmigrantes fue adecuando los productos que encontraba en la región donde se asentaba a las comidas. Para mí la comida es una bendición de Dios. Estar en la mesa con la familia es una bendición de Dios. Uno que hay que ser agradecido con Dios por esa bendición, lo que está dando. Es una vida, estamos dando una vida. Bueno, en mi casa siempre que nos sentamos a comer, pues la idea es que estemos llenos, o sea, que esté la familia completa. Se acostumbraba a que estaban muchos familiares y pues nos relacionábamos con ellos, y abundante comida sobre todo, que la mesa esté llena con los familiares y todo, pues tener unas conversaciones mientras uno pasaba más rato con ellos. En primer lugar, la comida tiene un significado muy importante para la cultura árabe. O sea, muchas reuniones, muchas decisiones, muchas celebraciones incluyen o se hacen en torno a la mesa, a la cocina. Entonces, también muchos platos tienen sus historias. Algunos platos se preparan únicamente en fechas específicas, algunos platos son únicamente de ciertas poblaciones, de cierta geografía. Entonces, digamos que la cocina, la gastronomía, la tierra y las personas en el mundo árabe están en constante diálogo. Entonces, al emigran algunos platos, otros no emigran, y lo bonito de encontrar algunos de estos platos del gran universo de la gastronomía árabe en nuestro Caribe colombiano, específicamente en Barranquilla, da cuenta de esa integración, ese encuentro de ambos mundos, de cómo el Caribe y el Mediterráneo, cómo Colombia y los países árabes del Levante dialogan todos los días en torno a la comida, como se hace también en esos países. Hay una cosa muy curiosa en las calles de Barranquilla, en todas las calles de Barranquilla, donde tú ves a una negra palenquera vendiendo bollo de mazorca, bollo angelito y mazorca cocida, tú ves al muchacho voceando que lleva pan árabe en todo Barranquilla. Entonces es importante, en primer lugar, que se reconozca, que las personas que consumen estos alimentos reconozcan su origen, porque al mismo tiempo están reconociendo una parte importante de la historia y de la identidad caribeña que se conformó efectivamente y se construyó con no solamente la migración árabe, sino muchas otras migraciones, pero que en particular la migración árabe tuvo mucho que ver en el desarrollo de esta identidad y en la consolidación de esta identidad costeña. Por ejemplo, en el caso específico de la gastronomía y su aporte a la identidad y a las dinámicas culturales en la costa, muchos platos, muchos ingredientes, verduras
que no se utilizaban en la gastronomía local fueron introducidos por los inmigrantes árabes y hoy hacen parte efectiva del día a día de las personas de Barranquilla. Sí, en la cafetería de por aquí los ponen a la venta y siempre que uno va a desayunar se come un kibbecito. Esto tiene su gusto, para cada uno tú sabes que hay uno que se come una arepa de huevo, uno que se come una caribañola, pero el que le gusta el kibbe, pues compra el kibbe. Este producto que estoy comiendo se llama kibbe, este es una comida árabe. Es preparada con trigo, carne y verdura. Muy rico. Yo tengo una clienta que tiene raza árabe y cada vez que sale en el carro conmigo a hacerle trabajo con ella, arrimamos a una panadería y comemos kibbe, me brindan, rico. Claro que con gaseosa y aquí me lo estoy comiendo solo. A sus expresiones gastronómicas que los acercaban y los mantenían vinculados a lo que eran, a lo que traían. Entonces, aquí todo Colombia participó. ¿Y de qué manera, por ejemplo, reconocemos? En Colombia se come en todas partes el suero, que es muy, muy costeño, pero se come en todas partes. Y el suero es el mismo lamne aprendido de nuestra cocina árabe, solo que aquí lo adaptaron. Nosotros allá en nuestros países de origen lo colgamos en bolsitas de tela y aquí usaban el calabazo y allí espichaban la leche hasta que la maduraban y la convierten en suero. Yo creo que toda la comida es algo de herencia, es algo que sigue, es como 1 más 1 es 2. Tu papá lo sabe, te enseñó a ti o tu mamá y tú vas a enseñar a tu hijo, el hijo va a enseñar. La comida es así. La comida no es que tenga un valor sagrado, no, sino que tiene un valor simbólico, más bien. No se desperdicia. Siempre la idea es que aunque no se tenga de dónde, siempre se va a tratar de hacer que el invitado se sienta bien atendido, se sienta recibido, y eso está ligado al concepto del honor. Hay muchísimos restaurantes árabes en la ciudad y no solamente encuentras comida árabe en restaurantes árabes, sino que otros restaurantes de la ciudad de fusión o de comida caribeña local tienen preparaciones árabes porque ya ha sido tal el sincretismo y la hibridación entre ambas gastronomías y ambas culturas que son inseparables. Ambas culturas se han construido, se han transformado unas a otras y se ha creado una gran cultura que pues aquí la llamamos colombo-árabe. Mi abuela tiene 94 años, que ella es de todas las recetas del restaurante son de ellas. Cuando mi abuela llegó de Palestina, ella consiguió a una joven, desde los 14, 15 años la cogió pequeña y le enseñó a hacer todo lo que ella hacía. Le enseñó a hacer las hojitas de parra, el kibbe, los repollitos, el tajín de garbanzo. Le enseñó a hacer toda la comida que ella preparaba. Y para que no se pierda el sabor tradicional en el restaurante, ella es la encargada de venir aquí 1, 2, 3 veces por semana y le hace inducción a los chicos. Y esa es la idea, ella viene 3, 4 veces por semana y los ayuda a que no se pierda el sabor casero y el sabor tradicional. Entonces te puedo decir que todas las recetas del restaurante son por mi casa, por mi abuelita, que fue la que nos motivó a meternos en este cuento con las recetas. Es más, el lema del restaurante es turcos con las recetas tradicionales de la abuela. Pues toda nuestra comida está preparada con las recetas de mi abuela. Hay muchas explicaciones para entender por qué la comida tiene un valor tan importante para los árabes, pero una de ellas está relacionada con el tema del honor. El tema del honor es muy importante para las familias, para las sociedades árabes, y el hecho de atender bien, de manera abundante, a un invitado es algo que llena al anfitrión de honor y exalta esa cualidad de la familia. Entonces, el compartir una mesa, en primer lugar, es un acto familiar, es un acto social, es un acto de integración, y yo creo que ahí está la clave. Así como las familias árabes se integran en torno a la mesa, en Barranquilla las familias árabes y las familias locales se han logrado integrar también con y a través de la gastronomía árabe. Bueno, la verdad es que yo
siempre pensaba que algunos platos árabes eran platos locales. Fue muy cómico cuando digamos, en mi casa se come mucho el arroz con fideo, y el arroz con fideo yo siempre pensé que era algo colombiano, algo local, algo de Barranquilla, pero cuando iba a la casa de mis amistades nunca veía arroz de fideo. Entonces me parecía extraño y decía, pero arroz debe ser igual, pero al final no, el arroz de fideo sí es un plato árabe. Por ejemplo, en el colegio, siempre que había un picnic, la lista, cada persona traía un plato, cada persona de la clase, la Coca-Cola, los deditos, y siempre en la lista había kibbe y tajine, lo que aquí, el hummus aquí se le llama tajine, el dip de garbanzo. Entonces era algo muy cómico, como siempre en un picnic, en un colegio, que obviamente no es un colegio de árabes, es un colegio local, siempre eran platos indispensables en la lista del picnic. Otra cosa, cuando iba a la casa de mis amigas, pues era muy común comer normal. Cuando mis amigas iban a la casa, pues a mi casa, mi mamá se encargaba de que todo el día, a toda hora, estuviéramos llenos de comida. Y inclusive muchas mamás árabes se resienten cuando las personas vienen a la casa y no aceptan, no reciben la comida. Entonces también son estas particularidades de los árabes que los hace un pueblo tan acogedor, una sociedad tan hospitalaria, tan acogedora, donde siempre el anfitrión quiere ver que sus invitados, sus huéspedes estén bien. Así como emigraron algunas familias, también emigraron solo algunos platos. Y también emigraron las formas tradicionales de preparar estos platos, porque un plato que se come aquí, árabe, en Barranquilla, generalmente va a ser diferente a su preparación original en los países árabes. Y esto pasa con muchas otras gastronomías, como por ejemplo la china. No es igual. Hay muchas razones de por qué no son los mismos. Una de ellas es la sazón, el toque especial de cada familia o de cada ciudad de donde venga esta familia. También influye mucho la disponibilidad de los ingredientes. Muchos ingredientes que se usan en los países árabes no se encuentran acá o tienen que ser consumidos secos. Por ejemplo, muchas hierbas se tienen que traer secas, y aquí, como el emlujille, por ejemplo, aquí vuelven a la vida, por decirlo así. Estas hierbas no crecen acá. Por ejemplo, aquí en vez de rellenar cusa, se rellena la berenjena o el zapallo. Aquí no existe la cusa que existe en estos países. Por ejemplo, el cordero, que es tan importante, es central en la gastronomía de estos países, aquí no se consume mucho. Por ejemplo, muchas preparaciones con carne en los países árabes son con cordero, y aquí son con carne de vaca. Entonces, muchos de los platos que existen acá son muy diferentes a cómo se comen allá, o en las ocasiones en las que se comen allá. Entonces tú no puedes hacer arroz de coco con una cosa que no sea el coco original de acá. O para decirte algo, el carimañola, hay que hacerlo con yuca de acá, no hay que hacer otra cosa. El trigo de nosotros es totalmente diferente. Y la pimienta, lo que echamos, la pimienta libanesa, la pimienta árabe, lo que llamamos, es una pimienta muy, muy buena para ese sabor. Y usted probó y vio el sabor que se nota, se marca. Claro, difícil primero conseguir, pero ahora ya se consigue todos aquí en Barranquilla. Al final lo que se vende es la comida meramente casera de los países árabes allá. Indiscutiblemente el kibbe tiene un papel que no ha logrado jugar ningún otro plato. El kibbe ha logrado integrarse, asimilarse y, digamos que, amalgamarse con sus primos locales de la familia Los Fritos. Entonces, yo creo que hay varias explicaciones. En primer lugar, en Barranquilla, la cultura de los fritos, al igual que en muchas partes de la costa, es importantísima. Aquí los fritos son los reyes. Y yo creo que por eso el kibbe encontró un lugar especial reservado para él. El kibbe, pues, se puede comer de diferentes formas. Hay kibbe frito, hay kibbe crudo, hay kibbe al horno. Pero aquí en Barranquilla el más popular es, sin ninguna duda, el kibbe frito. Y el kibbe lo puedes encontrar literalmente en todas partes. Lo puedes encontrar en puestos donde vendan fritos tradicionales. Es muy común una persona desayunarse un kibbe con un jugo de corozo. El corozo no existe en los países árabes. Es muy común echarle suero costeño al kibbe. Es todavía más común echarle picadillo o algunas preparaciones picantes al kibbe.
cualquier persona ve al kibbe como si fuera la solución de su almuerzo, de su desayuno, de su cena. Tú los encuentras congelados en los supermercados, los encuentras ya fritos, encuentras carritos con kibbe en la calle. Entonces, digamos que el kibbe fue ese gran ganador o ese plato sobresaliente que simboliza el encuentro entre ambas culturas. Y puede saber lo mismo, pero esto así nunca lo había visto ni lo había probado. Pues no sé, porque normalmente lo veo acá en la costa. Lo he visto por acá porque cuando he salido por fuera de la ciudad, no sé. Con papa, el quibe vegetariano, con auyama y relleno de espinaca con garbanzo. O sea, uno aprende viendo a su mamá y ayudándola en la cocina. Yo no era tan ayudante, pero uno le queda viendo. Eso son comidas turcas. Eso más bien lo comen son los turcos, personas allá del extranjero, esas cosas. Se hace con harina, trigo americano, carne molida, cebolla roja, esos son los ingredientes: cebolla roja, hierbabuena, aceite de oliva. Esos son los ingredientes. Yo lo preparo porque yo trabajé con personas de esas y ellos me enseñaron. Me gusta cocinar, creo que eso es como una pasión de toda persona aquí en la costa, sobre todo las comidas tradicionales de aquí de Barranquilla, que son la arepa de huevo, arroz, empanadas, caramañolas, el quipe, sobre todo, que es sabroso y todo. Bueno, el quipe me gusta hacerlo y venderlo porque veo que la persona es como un alimento, digamos, que se puede hacer y económico para poder distribuir, sobre todo en mi casa también. Pues a mí me contó mi mamá que eso viene de árabe, de allá de la tradición por allá de la tierra lejos, que viene ese quipe. Me llama el recuerdo de mi amiga y sobre todo es muy fácil de hacerlo. Uno hace la masa, tú lo coges y después que esté preparado, uno lo preparas y el mismo dedo tú haces la medida. Te lo pones aquí y le haces el círculo así y ya, y le dejas. Y ese es el quipe. Ese es fácil. A ella le enseñó el esposo que era turco. Entonces ahí viene la tradición de quipe, yo no lo conocía. El quipe ya fue adoptado como un plato típico barranquillero y yo creo que más que lamentarse por de pronto no verlo como una apropiación cultural, pero de pronto sí verlo con orgullo y con felicidad de que representa esa integración tan importante que se dio en Barranquilla, yo creo que casi que única en el país o inclusive en otros países de las Américas, de cómo los árabes supieron aportarle y construir tanto y aportarle tanto a esa identidad y esa sociedad barranquillera o caribeña desde su llegada. Entonces demuestra en realidad ese espíritu abierto hospitalario de los árabes que donde han llegado han logrado construir y han logrado dejar un legado importantísimo, especialmente en la gastronomía, que al final de cuentas la gastronomía es un lenguaje universal. Todos podemos encontrarnos sin importar las creencias religiosas, políticas, los orígenes de cada persona. Todos podemos encontrarnos alrededor de una mesa y yo creo que ese fue un vehículo, pero también un signo de la integración árabe en el país. Fue un vehículo a través del cual los inmigrantes árabes lograron compartir con la sociedad receptora su cultura a través de la mesa, pero también esto fue una muestra de la disposición que tenía la sociedad receptora de acoger y recibir e integrar a estos inmigrantes. Entonces fue algo recíproco. La comida árabe es tan preparada, requiere una preparación tan minuciosa, tan laboriosa, tan dispendiosa, que se nota el amor o la dedicación que la persona que la hizo le puso a ese plato. O sea, envolver hojitas de parra no es fácil, envolver repollos, cobar berenjenas, rellenar las berenjenas, no es fácil. Entonces yo creo que es una comida realizada con mucho amor, con mucha entrega, y yo creo que amerita por eso pensar en la familia, en el valor de la familia, de la integración, de la cercanía, de los lazos que se construyen y que te motivan a ti a hacer una comida tan dispendiosa por tus invitados o por la persona que vas a recibir. Entonces para mí la comida árabe la asocio inmediatamente con familia. La mesa es el eje. Ella convoca,
El que se sienta en una mesa de una familia árabe sabe que es la invitación a ser un hermano más de esa familia. Y con la misma lealtad y responsabilidad tiene que recibir eso. Porque la mesa es el centro de debate, es la convocatoria para tomar decisiones, para contar las cosas felices y las tristezas, para determinar qué es y qué no debe ser. Es donde se abre el debate de familia. Por eso fue una costumbre que nunca se perdió. La mesa nos sigue convocando. No hay fiesta más agradable que ver los árabes alrededor de una mesa. Aparte de que sus formas de compartir, el árabe es prolífero en ese aspecto. Él no te pone 1, 2, 3, te pone muchísima variedad de comida. Muchísima variedad de comida, te van trayendo platicos. ¿Y cuál es el fin de eso? El que se deguste de cada cosa, es el compartir, porque además se hace con la mano. Originalmente se hace un pan, uno unta con la mano y come directo del plato. Definitivamente es el eje, definitivamente eso nos signa. Si alguien tiene que hablar de una característica que atraviese transversalmente esta cultura, allí va a encontrar la comida en todos los aspectos, en todas las circunstancias, en todas las dimensiones. La comida además nos enorgullece porque creemos y sentimos que es parte de esa visibilización social. Bueno, como barranquillera, yo creo que es importante reconocer la influencia tan importante que tuvo la migración árabe en la construcción de nuestra ciudad y la influencia que tuvo concreta en los ámbitos comerciales, económicos, industriales, en campos como la investigación, las letras, las artes. Shakira, Meira del Mar, son algunos de los personajes que son de renombre nacional y que precisamente nacieron de esa hibridación y de esa integración colombo-árabe aquí en Barranquilla. Entonces es importante como barranquilleros reconocer nuestro pasado, reconocer la diversidad cultural de nuestra identidad caribeña barranquillera, reconocer los aportes que diferentes culturas, diferentes etnias han hecho en el intento de precisamente construir diálogo, construir puentes de entendimiento entre Colombia y los países árabes, construir una imagen del otro un poco más acercada, más cercana a la realidad, un poco más acertada, libre de tantos prejuicios, tantas construcciones negativas en algunos casos. Entonces yo creo que es nuestra responsabilidad llamar a las cosas por su nombre, identificar el origen de estos platos para en ese ejercicio identificar los orígenes mismos de nuestra ciudad. Y pues como colombo árabe, como miembro de la comunidad palestina de Barranquilla, yo creo que una de las razones por las cuales de pronto muchos árabes eventualmente terminaron quedándose fue porque sintieron a Barranquilla como propia, sintieron que Barranquilla se parecía a sus pueblos, se parecía a sus ciudades. Y una parte importantísima de esto fue el recibimiento, la acogida, el éxito también que tuvieron, pero ¿por qué no también atribuírselo a la comida? El hecho de que se haya popularizado tanto la comida árabe en Barranquilla, que tenga tanta acogida, que sea tan común encontrarla, que sea tan común compartirla con las personas que no necesariamente hacen parte de la comunidad, hace que para nosotros esa nostalgia de nuestra patria de origen perdida sea un poquito menor, podamos hacerle frente a ese sentimiento de nostalgia, de añoranza, de querer volver, ese sentimiento de pertenecer, podemos atenuarlo a través de la comida, porque la encontramos aquí en muchas partes. Entonces un domingo o un sábado en la casa de nuestras abuelas, de nuestros familiares, compartiendo una mesa árabe, a veces puede sentirse como un domingo o un sábado en Belén o en Beirut o en Damasco o en alguno de estos lugares de donde vinieron nuestros antepasados. Entonces yo creo que la comida es al final ese vehículo que nos transporta a nuestros lugares de origen, pero también que nos aterriza y nos integra a la sociedad barranquillera, porque todas mis amigas se mueren por un plato árabe y todas siempre están esperando que
que las invite a comer la comida de mis abuelas, que son muy famosas. Como te dije, mi bisabuela todavía tiene su restaurante, su pastelería. Entonces, eso crea como una familiaridad con el entorno, crea una aceptación positiva por parte de la comunidad receptora. Que las sociedades receptoras comenzaron a aceptar de nuestra cultura. Uy, qué delicia poder comer en casa de los árabes. Y es que llegar donde un árabe y comer era la fiesta. Nuestros hijos y nuestras familias siguen reuniéndose en las fechas importantes, y los domingos son fechas en que convoca a toda la familia, y las recetas se siguen transmitiendo de generación en generación. Y a mí se me dio un buen día por decirle a uno de mis tíos, venga acá, que además cocinaba y era un gourmet de esos espectaculares. Y le dije ese día a mi tío, quiero decirte una cosa, que la gente busca mucho cómo inmortalizarse, incluso busca la posibilidad de que le hagan un busto, quién sabe en qué plaza, pero la mejor forma de uno inmortalizarse está en la mesa. ¿Por qué en la mesa? Porque cada día que tú te sientes a comer, tú vas a decir, uy, esta receta era de mi Sikti Zuleima, uy, mi Sikti hacía esta comida deliciosa, y es una forma de seguirme mencionando aún ya en mi ausencia. Eso es trascender, y trascender a través de la gastronomía, a través de la comida. Y uno come todos los días, o sea que todos los días me recordarán, eso sí.